Verde bonita, ya la humedad. Está bien. Vamos casi para arrancar. Si no, no me preocupa. Siempre tiene, pero cualquier cosa. Eso mismo, gracias. Ok, buenos días. Buenos días. Bueno, en este día, en principio quiero pedirle disculpas a los hermanos específicamente de Facebook por los problemas que hemos tenido con el tema de las transmisiones. Los audios no han quedado bien. El lunes yo me senté, traté de figurarlo, arreglé algo y dañé otra cosa. Así que Así pasa. así pasa, así que me toca nuevamente arrancar otra vez. Así que sin más preámbulos, pues vamos a comenzar haciendo un pequeño recapitulizado de lo que hemos estado mirando. Estamos en la Confesión de Fe de Westminster. Sección número 1 pues establece que la naturaleza como tal nos da testimonio de que existe Dios, pero si lo queremos realmente conocer, tenemos que conocerlo a través de la Biblia para saber lo que es la salvación, o sea, de qué se trata la salvación, de qué se trata el Señor. La sección número 2 nos explica que la Biblia como tal es prácticamente el compuesto de dos cosas: el canon hebreo, que son los libros del Antiguo Testamento, un conjunto de libros que estaba establecido en el tiempo de Jesucristo, ni se le quitaba ni se le ponía, pero que en el capítulo 3 vimos que en el movimiento ese de traducir el canon hebreo a el lenguaje griego, pues entonces parece que se le agregaron unos libros apócrifos, que eran los libros que estaban entre Malaquías y Mateo en esos 400 años de historia. Entonces en la sección 4 pues vimos prácticamente que a causa de esos libros pues se han creado confusiones dentro y doctrinas y dogmas dentro de la iglesia que no tienen proceder bíblico. Entonces vamos a entrar a la sección 5. Vamos a entrar a la sección 5. Así que sigue siendo, estamos todavía, esta sección del capítulo 1 tiene aproximadamente unas 10 secciones, estoy seguro que son 10 secciones. Y estamos entonces ahora en la sección 5, y la sección 5 aparece en lo que les di la semana pasada, en la página 20. En la página 20. El manual que estamos utilizando pues, es el manual que estamos produciendo acá. Más adelante lo estaré poniendo en la... Y sí, está entonces en la página 20, capítulo 1, sección 5. Así que la confesión de fe de Westminster para la clase de estudio, capítulo 1 de las Santas Escrituras, la sección número 5, y esta lee de la siguiente manera:
El testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener para las Santas Escrituras una estimación alta y reverencial. A la vez que el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo, y el fin que trata de alcanzar es darle la gloria, toda la gloria a Dios, el claro descubrimiento que hace del único modo por el cual puede alcanzar la salvación el hombre, y las muchas otras incomparables excelencias y su entera perfección son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra persuasión completa nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestros corazones con la palabra divina y por medio de ella. O sea, un argumento bastante largo, y hasta cierto punto pues vamos a desglosarlo para ver qué es lo que quiere decir. La Biblia demuestra abundantemente, lo que quiere decir esa sección 5, es que la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. La Biblia es la palabra de Dios, y es la palabra de Dios por las siguientes razones: el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina y la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes. El fin que se propone alcanzar en todo es el de darle la gloria a Dios. La Biblia nos revela el único modo por el cual el hombre puede alcanzar la salvación, y las muchas otras incomparables excelencias y su entera perfección nos demuestran abundantemente que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Okay? Así que eso lo encuentra dentro de esa sección 5. Cuando estamos hablando del carácter celestial del contenido de la Biblia, en toda su estructura se nos presentan fenómenos que revelan una inteligencia sobrenatural por la unidad en la intención y el propósito de la voluntad de Dios. O sea, Dios, desde antes de la creación del mundo, decidió darle salvación a un hombre que no se lo merecía. Y eso es lo que nos revela la Biblia. Por eso ese estilo celestial de su contenido comienza desde antes de la creación del mundo. La eficacia de la doctrina y la majestad del estilo destaca la perfecta pureza contra errores sobre sus hechos u opiniones de cualquier género y que eran peculiares a la época de su producción. La Biblia no se contradice en el original. La Biblia no se contradice en el original. Puede que encontremos contradicciones en la traducción por el uso de las palabras. O sea, dos razones. Uno es el uso de las palabras, y la otra razón tiene que ver con cuando queremos darle la interpretación de esas palabras basado en el lenguaje actual. O sea, las palabras de la Biblia no las podemos ver en el lenguaje actual. O sea, en el griego se llama el griego koiné. Ese griego koiné no es el griego actual. Entonces, por lo tanto, tú tienes que utilizar un diccionario koiné para poder definir cada una de las palabras de la Biblia. Y luego entonces tiene que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Por lo tanto, entonces, perdemos, o sea, en la traducción se puede perder parte del contexto, parte del significado de la palabra. Y ahí es donde los teólogos han tenido quizás un poquitito de contratiempo, por el hecho de que
pueden tomar un versículo y una persona darle una interpretación y tomar otro versículo y ese mismo versículo y otra persona darle otra interpretación. Entonces ahí es donde hemos tenido ahora, dentro del cristianismo, dentro de su creencia como cristiano, usted y yo podemos estar completamente de acuerdo con el contenido de la Biblia de un 80 a un 90 a un 95%. Va a haber siempre una pequeña diferencia de opinión, y quiero resaltar, cuando tengamos esa pequeña diferencia de opinión, donde tenemos que enfocarnos es si tiene mérito de salvación o no tiene mérito de salvación. ¿Ok? Cuando digo si tiene mérito de salvación, hay personas que se van de las iglesias por el hecho de que para ellos este universo se hizo en billones de años. Y para algunos calvinistas, en 7 días de 24 horas. Y por eso discuten. Entonces la pregunta es, ¿eso hace alguna diferencia para la salvación? Que se haya creado en 7 días, en 7 millones de años, 7 billones de años, ¿hace alguna diferencia para la salvación? Absolutamente ninguna. Entonces podemos tener una diferencia de opinión, pero como no es para propósitos de la salvación, no hace diferencia. ¿Okay? Todas las religiones están de acuerdo en una cosa: Jesucristo viene por segunda vez. ¿Okay? ¿Cuándo viene? Ahí viene la diferencia. Unos dicen que antes de la tribulación, en el medio de la tribulación, pasado la tribulación. ¿Hace alguna diferencia para los propósitos de la salvación? Absolutamente ninguna. Crea lo que usted crea, no hace ninguna diferencia. Por lo tanto, no es un tema que debería dividirnos, pero son cosas que a veces nos dividen. Así que la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, destaca la perfecta pureza contra errores sobre hechos u opiniones de cualquier género y que eran peculiares a la época de su producción. Y vuelvo a destacar, no tiene errores. Yo todavía no he podido encontrar, aún en la traducción, errores. Cuando usted tiene dos versículos que parecen que son contradictorios, es porque uno de los dos versículos lo está interpretando equivocadamente. Tampoco le puede dar su opinión al versículo. O sea, en hermenéutica hay una cosa que se llama exégesis y hay una cosa que se llama euségesis. Exégesis es extraerle el contexto, el significado de un versículo. Euségesis es agregarle significado. Y es lo que usan algunas religiones para decir, bueno, si usted tiene dos líneas en la Biblia, usted puede leer entre líneas. Eso es agregarle significado al versículo. ¿Okay? La armonía de sus partes está formada de 66 libros y cartas en 2 testamentos o pactos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estos fueron escritos por 40 diferentes autores de diferentes lugares en aproximadamente 16 siglos. Esto significa que se tomó 1600 años componer la Biblia que nosotros tenemos. Esta Biblia, pues nuevamente, 40 autores, estos no eran vecinos unos con otros. O sea, estos no pertenecían al colegio de profetas. De hecho, el mismo Jeremías, me parece que fue Jeremías el que dice, maldita la hora en que dijeron fue varón y que el Señor lo hizo profeta. O sea, que ser profeta no era una cosa que ellos realmente, cuando Dios los escogía para hacer esa labor, Dios los escogía. O sea, ahí tiene por ejemplo a Jonás. El Señor le dijo, ve a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Se montó en un barco y iba para España. ¿Qué hizo el Señor? Mandó un taxi a buscarlo. Y le dijo, yo te dije que fueras a Nínive. Entonces, lo tiraron al mar y vino un gran pez. No se sabe si fue una ballena, dice solamente un gran pez. Pero el gran pez, pues, lo agarró y lo llevó hasta Nínive.
¿Okay? Así que nuevamente el Señor los escogió, el Señor les dijo, ve, y el Señor entonces los dirigió hasta donde tenían que ir. Y a veces no era porque ellos querían, era que el Señor les demandaba eso. Así que nuevamente pues estas no eran personas que se halagaran o alabaran ellos mismos, o alabaran de ser los profetas de Dios. Porque realmente, o sea, si ustedes van a la historia, por ejemplo, a Isaías, lo aserraron, lo mataron, o sea, en una sierra de madera. O sea, cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. O sea, yo te mando la palabra y tú matas al hombre que viene con la palabra. A Pablo le cortaron la cabeza. A Santiago lo más probable es que también le cortaron la cabeza porque dice que murió espada. Pedro murió crucificado boca abajo. O sea, que no estamos hablando de que estas personas, o sea, hacían esto porque nuevamente eran llamados de Dios y reconocían que, o sea, el trabajo que estaban haciendo, pero estaban dispuestos a morir por ello. Así que nuevamente, pues, o sea, lo interesante de esto, nuevamente, 16 siglos, 40 diferentes autores. Estas no eran personas que se conocían unos a otros. Algunos de ellos, pues, nuevamente, no hicieron una fiesta el día que le dieron el título de profeta. Sin embargo, todos ellos estaban de acuerdo en una cosa, y era la palabra de Dios. O sea, se enfocaron en la inspiración de la palabra de Dios, en Cristo como Salvador, en el plan de la salvación, en el Dios de los cielos y la tierra. En eso era lo que se enfocaba. Y todos estaban de acuerdo, nuevamente, en 16 siglos, 40 personas estuvieron de acuerdo exactamente de lo mismo. Así que por esa razón la Biblia es inspirada viene de la boca del aliento de Dios. El fin que se propone alcanzar en todo es el de darle toda la gloria a Dios. Eso es lo que se propone en la Biblia, en ese conocimiento maravilloso que manifiesta la naturaleza y la palabra escrita. Okay, darle la gloria a Dios. Si ustedes miran el Padre Nuestro como tal, cada elemento del Padre Nuestro le da la gloria a Dios. O sea, Dios es el Dios del cristianismo, el Padre Nuestro del cristianismo. ¿Dónde está ese? Es el Padre que está en el cielo, es el Padre que donde se Padre nuestro que estás en los cielos, que es el Dios donde su nombre es santificado, sea tu nombre, es el Dios donde su voluntad se hace tanto en la tierra como en el cielo, es el Dios que nos provee nuestras necesidades, es el Dios que perdona nuestros pecados cuando nosotros perdonamos a otros, es el Dios que nos libra de la tentación y de todo mal. O sea que cuando ustedes miran el Padre Nuestro y le ponen esa gloria, enfocan esa gloria a Dios, ese Padre Nuestro como que vive ahora en ustedes, porque nuevamente toda la palabra es para darle gloria a Dios. Al que estuvo crucificado, a ese es el que le da toda la gloria. ¿Okay? Así que la palabra de Dios también nos revela el único modo por el cual el hombre puede alcanzar la salvación, por lo incomparable de su elevado práctico y beneficio sistema moral en su maravilloso poder sobre la conciencia humana, en la extensión y persistencia de su influencia sin igual sobre las comunidades de los hombres. Solo Dios da la salvación. O sea, Romanos 3:23 establece que por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la presencia de Dios. Por cuanto todos. En el Salmo 51, versículo, en el Salmo 51, versículo, ¿permiso? Sí.
Estamos por la página 20-21. Sí, El Salmo 51, versículo 5. El rey David dijo, en pecado he sido concebido. O sea, el rey David lo que estaba diciendo era que desde que estoy en el vientre de mi madre, soy un pecador. Antes de que él pudiera salir al mundo y hacer lo bueno o lo malo, ya él había establecido que desde que nací soy un pecador. O sea que nuevamente Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado, desde nuestro nacimiento somos pecadores. Vamos a caminar por el mundo como pecadores, vamos a crecer como pecadores, vamos a madurar como pecadores, vamos a morir como pecadores. O sea, no hay manera que podamos estar exentos de ser pecadores. Porque el único que pudo cumplir, o sea, la ley, que son 613 mandamientos, solamente un hombre los pudo cumplir, ese fue Jesucristo. Porque Pablo dice, si tú quieres practicar la ley, son 613 mandamientos. Falla en uno, ha fallado en 612 adicionales. Entonces la ley lo que hace es hacerte consciente de que es tu pecado. Eso es lo que hace la ley. ¿Me explico en eso? Ahora, ese pecado nos hace conscientes de la necesidad de un Salvador. Eso es lo que realmente, o sea, como yo soy pecador y no hay manera que yo pueda librarme de la ira venidera, porque normalmente eso fue lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos, o sea, le dijo a los fariseos, o sea, ¿quién los enseñó a ustedes a librarse de la ira venidera por su propio mérito? ¿Cómo ustedes se van a librar de la ira venidera en el infierno por su propio mérito? Solamente por Jesucristo. Así que nuevamente esta palabra nos revela el único modo para poder alcanzar la salvación. Y nuevamente, antes de la creación del mundo, Dios en su amor infinito decidió extenderle salvación a un hombre que no se lo merecía. En otras palabras, él sabía que Adán iba a pecar. Antes de crear a Adán, ya sabía que Adán iba a pecar. Y antes de crear a Adán, ya había decidido que lo quería salvar. ¿Okay? Así que nuevamente, pues, eso se extiende a través de todos los hombres. Las muchas otras otro artículo que la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios es las muchas otras incomparables excelencias y su entera perfección. Provee las soluciones luminosas y originales que presenta a los más oscuros problemas de historia y destinos de la humanidad. ¿Okay? Así que nuevamente, Salmos 1, que hemos leído, establece que hay dos hombres que van por dos caminos y terminan en dos destinos. No hay entremedios. Eso se lo confirma con Lucas 16, versículos del 19 al 31, donde tienes entonces la historia del rico y Lázaro. Así que nuestra persuasión completa, nuestra persuasión y completa seguridad de que la verdad es infalible, la autoridad es divina, todo esto proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella, de tal manera que la fe más elevada y eficaz en la verdad y autoridad de las Escrituras es la obra directa del Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a dar entonces el testimonio de esa palabra. En 1 Corintios capítulo 2 versículos del 10 al 11 establece de la siguiente manera: pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún
las cosas, la profundidad de Dios, o hay otras traducciones que dicen las cosas profundas de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así que nadie conoce los pensamientos de Dios, sino solo el Espíritu de Dios. ¿Y quién nos revela los pensamientos de Dios? El Espíritu Santo. En Juan 16, versículos 13 y 14, pero cuando Él, hablando entonces del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, venga, este es Jesús hablando, diciendo, cuando venga el Espíritu Santo, Él nos va a guiar ¿a qué? A toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu Santo, ¿qué hace en usted? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Okay? Así que las escrituras, para los que no están regenerados, para los ateos, no para los ateos, los que no han sido regenerados por la escritura, son como la luz para los ciegos. O sea, los ciegos pueden sentir como todo hombre los rayos del sol, pero no pueden ver la luz plenamente. Entonces el Espíritu Santo es el que le abre los ojos a los ciegos y da la sensibilidad necesaria al corazón enfermo, y la seguridad viene con la evidencia de una experiencia espiritual. O sea, es el Espíritu quien te enseña la palabra. O sea, el Espíritu te la enseña en contra de tu vida. Cuando el Espíritu regenera un corazón, lo que hace entonces es que le presenta la Escritura a prueba de sus experiencias. Y cuanto más avanza tanto más se convence de que la Biblia es la verdad, y más descubre la ilimitada plenitud, su poder vivificante y su propósito evidente de adaptación a todas las necesidades humanas bajo todas las condiciones posibles. O sea que, en otras palabras, ¿por qué? Yo creo que la pregunta que muchos tenemos, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué en este mundo hay tanto sufrimiento? Una pregunta razonable. Si Dios es Dios, ¿por qué en este mundo hay tanto sufrimiento? La respuesta es sencilla. ¿Cómo tú conoces el amor de Dios si no lo experimentas? O sea, si tú lo que experimentas es sufrimiento, cuando llegas al amor de Dios, puedes ver la diferencia. O sea, Dios permite que tú pases por el fuego, pero no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero es para que tú puedas reconocer. O sea, nuevamente, si vamos a Éxodo 20, cuando Él sacó, dio los mandamientos por primera vez, lo que dice es: yo soy Jehová tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de donde tú eras esclavo. O sea, que tienes que experimentar la esclavitud, el sufrimiento, para que puedas reconocer que Él es el Dios que te sacó de esa esclavitud. ¿Me explico en eso? O sea, que tienes que experimentar lo negativo para que puedas experimentar lo positivo. O sea, que si naces en una cuna donde todo es positivo, o sea, nunca vas a experimentar lo negativo. Y nuevamente vamos a, o sea, toda la Biblia le da la gloria a Dios. Volvemos nuevamente a ese tema. Tú eres el Dios que me sacó a mí de la esclavitud donde yo estaba. Eso es darle la gloria a Dios. Reconocer que yo estaba hundiéndome en el lodo, y Él fue el que me levantó, Él fue el que me limpió con agua,
Él fue el que me bautizó, Él fue el que puso su palabra en mi corazón, la llenó en mi mente, me dio la habilidad para yo poder traer la palabra al pueblo. O sea, nuevamente, Él es el Dios que me sacó a mí de la tierra de Egipto donde yo era esclavo. Ese es el Dios que yo reconozco. Y de esa manera, pues, o sea, en contra de esa experiencia de sufrimiento, es donde el Señor entonces se reveló. ¿Y qué fue lo que me reveló? Me reveló mi pecado. Me reveló qué era lo que lo apartaba, qué era lo que me apartaba a mí de Él. Y sin embargo tuvo la misericordia para darme esa limpieza. Y nuevamente, no he dejado de ser pecador, no me malinterpreten. O sea, nací pecador, me crié pecador, he madurado pecador, y el día que me muera, seré pecador. Lo único es que, o sea, reconozco que sin Cristo no puedo ser justificado. Que no puedo ser hecho justo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y el versículo 27 dice: pero vosotros tenéis unción del Espíritu Santo, pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. O sea que realmente el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. El versículo 27 dice: y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Así que cuando estamos en el Señor, las cosas ocultas de Dios son reveladas por el Espíritu Santo. ¿Dónde vamos a encontrar esas cosas ocultas? No las vamos a encontrar en una cajita de fantasía. Lo vamos a encontrar en la Biblia. En la Biblia, tristemente, pues, o sea, el dolor, la pesadez más grande que yo tengo son los hermanos que tristemente son engañados por no conocer la Biblia. Y o sea, no es que no la tengan. O sea, todos tenemos una Biblia, pero se nos dificulta leerla. Así que el testimonio de una iglesia que promueve la enseñanza bíblica de sana doctrina y practica en dichas enseñanzas puede movernos e inducirnos a tener las Escrituras en alta estima y reverencia por ser la palabra de Dios escrita, ya que una iglesia que se sostiene en la verdad, en la sana doctrina, es una iglesia que prospera. Primera de Timoteo 3:15: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. La casa de Dios debe ser la iglesia, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. O sea que solamente pudiéramos llamar iglesia aquella iglesia que se rige por el estatuto bíblico, porque hay iglesias que no se rigen por el estatuto bíblico. ¿Ok? Así que en esta sección 5 del capítulo 1 prácticamente, pues, lo que hemos visto es que la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios revelada al hombre para salvación por medio del Espíritu Santo, que al ser presentada se tiene que tomar en alta estima y reverencia porque es la palabra de Dios escrita, ya que este tipo de iglesias que se sostienen en la verdad le dan la gloria a Dios. Eso es lo que quiere decir esa sección 5. Así que nuevamente, pues, o sea, usted tiene dos opciones. Usted le cree a lo que dice la palabra, o usted le cree a lo que dice el hombre.
La palabra dice que mi pueblo sufre por falta de conocimiento y conocimiento de la palabra de Dios. ¿Okay? Cuando uno conoce de la palabra de Dios, entonces uno puede identificar religiones que son falsas. Porque usted conoce la palabra de Dios. En una iglesia donde yo estuve, la gotita que derramó el vaso fue el día que el pastor llegó a dar una predicación el domingo por la mañana y dijo: yo no sé mucho de este tema, pero yo sé que cuando un hombre está en ayuno y oración, el diablo tiembla. Yo le digo: ¿dónde la Biblia dice eso? ¿Me explican eso? O sea, eso es una enseñanza completamente errónea, donde pone al hombre sobre Jesucristo. Completamente pone al hombre en su obra sobre la obra de Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que dice la palabra acerca de Satanás? Lo que dice es resistir al diablo y huirá de ustedes. ¿Qué es lo que dice el Padre nuestro? No me dejes caer en tentación. En ningún momento la Biblia nos llama a entrar en guerras espirituales con Satanás. Lo que dice: resiste al diablo y huirá de ustedes. Señor, no me dejes caer en tentación. Eso es lo que dice el Padre nuestro. Entonces, por eso le digo, o sea, cuando la iglesia predica la palabra y la sana doctrina, esta se tiene que tomar en alta estima y reverencia, porque es la palabra de Dios. Y por esa razón, nuevamente, usted tiene todo el derecho de decirle a cualquier persona dónde lo dice la Biblia. Y recuérdese que, o sea, lo que hacen es que a veces toman un versículo, de un versículo hacen una doctrina. Usted no puede hacer doctrina de un versículo. Por ejemplo, hay una doctrina donde el Señor Jesús estaba en las bodas de Caná, su madre le dijo: no tienen vino, y de ese versículo, ¿en qué se ha crecido? En la Santa Virgen María, la intercesora o co-redentora. Y todas esas son, o sea, por ese versículo. Usted no puede hacer doctrina por un versículo. ¿Okay? Bien, preguntas de aplicación, rapidito. Primera pregunta de aplicación: menciona algunos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. ¿Revela la salvación? ¿Cómo? ¿Revela la salvación? Sí, revela el único modo para la salvación. El contenido. O sea, El contenido es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El contenido como tal, bueno, tiene el carácter celestial del contenido, tiene la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todos sus partes. El fin de toda la palabra es darle la gloria a Dios. Él revela el único modo para la salvación del hombre, las muchas excelencias y su entera perfección. Nos revelan que la palabra, que la Biblia, es la palabra de Dios. Y nosotros nos reímos por eso. ¿Creemos en eso o no creemos en eso? Solamente hay dos religiones en este mundo: o usted cree lo que dice la Biblia, o usted no cree lo que dice la Biblia. Y tristemente yo he tenido dos personas, claramente me han dicho a mí: eso puede que lo diga la Biblia, pero yo no lo creo. Ay, Dios, bendito. Está fuerte. ¿Y en qué pueden creer, Padre Dios? Bueno, porque nuevamente, o sea, cuando vamos el argumento, uno de los argumentos fue: María tuvo otros hijos. No, yo creo que María siempre fue virgen. El único hijo que tuvo fue Jesucristo.
Entonces le abro la Biblia, le digo, mira, aquí dice que la madre de Jesús y sus hermanos los estaban buscando en Marcos, capítulo 3. La Biblia lo puede que lo diga, pero yo no lo creo. Oh my gosh. Está fuerte. No, la Biblia dice, Joseph, que en María y José fue el primogénito hijo de María y José, y en el Señor dice que es el unigénito hijo de Dios, el único, y acá el primogénito. Después del primogénito quiere decir que fue el primero, pero que venían más. Exacto. Y si no hubiera dicho unigénito hijo de María, y José, ¿verdad? También. Pero es unigénito hijo de Dios, primogénito hijo de Sí. María. La otra evidencia bíblica que tenemos, pues dice que José no la conoció Exacto. hasta después que nació Jesús. Eso, o sea, la palabra conocer es una palabra de intimidad. Así es. O sea, Adán conoció a Eva y a raíz de ese conocimiento fue que nació Caín y Abel. O sea que eso es lo que significa la palabra conoció. Entonces dice, no la conoció hasta que nació Jesús. Después que nació Jesús, ella fue mujer y madre. Creo que es el mismo versículo, Joseph. Dice que la conoció hasta que tuvo su primogénito Jesús. O Ok, sea, ahorita posiblemente. lo estoy buscando y ahorita Sí, me- por favor. Así que nuevamente, pues, o sea, usted tiene dos opciones. Usted cree lo que dice la Biblia o usted no lo cree. No puede, o sea, el medio creer, el medio no creer. Yo creo en alguna Medias. cosa. Sí. Bueno, está bien, lo dice la Biblia, pero yo opino. Espérate, tampoco con tu opinión puedes convencer a Dios. O crees o no crees. Vamos a Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo para que todo el que cree tenga Vida que eterna. salvación y vida eterna. O sea, no son los que medios creen, son los que creen. Son los que creen. O frío o caliente. Sí, no hay tibio. No hay tiempo. Porque ni estás frío ni estás caliente, te vomitaré. Eso es lo que dice en Apocalipsis, una de las iglesias. Okay. Esto está en la página 20, Ángela María. Página 20. Sí, está como por esta respuesta es la de la página 20. Sí. Entonces, en Lucas 2:7 es donde dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en pesebre porque no tenía sitio. Es uno de los versículos. Sí, claro. De la primogenitura. Pero estoy buscando qué dices tú de conocerlo. Porque lo Sí, de conocerla yo creo que está cuando el ángel la visitó a ella o visitó a José. Sí. En uno de esos dos es que lo que va a aparecer. Ajá. ¿De qué manera tenemos completa seguridad de que su verdad en la Biblia es infalible y su autoridad es divina? ¿De qué manera tenemos completa seguridad de que su verdad en la Biblia es infalible y su autoridad es divina? Por el aliento de Dios. ¿Cómo? Está hecho por el aliento de Dios, Por la obra del Espíritu Santo. del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Dónde está Dios? Ahorita mismo, en este momento, ¿dónde está Dios? Está en todas partes. Está sentado en su trono Y de ahí gobierna y desde ahí gobierna. ¿Quién está a la diestra de Dios? Jesucristo. Jesucristo, en el lugar de honor. Entonces, ¿quién está con nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Testificarnos acerca de Jesucristo, enseñarnos todas las cosas, pone la palabra en nuestros corazones, la pone en nuestras mentes, nos da un corazón, nos quitó el corazón de piedra, nos puso un corazón de carne, nos extiende la salvación. O sea, pues a través del Espíritu Santo es que somos regenerados. Porque a través de, o sea, Él es el que nos presenta la palabra en contra de nuestras acciones para que nosotros nos arrepentamos y nos convirtamos de nuestros caminos. ¿Ok? Así que eso es ¿quién está con nosotros hoy día?
el Espíritu Santo quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. De esa manera nosotros sabemos que la palabra es verdad. ¿Qué produce una iglesia que enseña y practica la verdad de las Escrituras? Creer en la palabra de Dios. ¿Algo más? Y que al creer entonces podamos tener las Santas Escrituras en alta estima y reverencia, porque es la palabra de Dios escrita. Esto es una iglesia que prospera porque se sostiene en la verdad. ¿Ok? Estima y reverencia, ¿right? Sí, en alta estima y Reverencia. reverencia. ¿Ok? Así que todo esto pues es obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que de esta manera pues entonces traemos fin al capítulo 1, sección 5 de las Santas Escrituras. En la próxima lección entonces estaremos hablando sobre la sección 6, y eso está bastante interesante también. Vamos a darle gracias al Señor entonces por este día. Gracias, Padre, te damos, eres bueno para siempre, tu misericordia, grande eres sobre todas las cosas. Sentado en tu trono, Señor, buscas a las naciones. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, y tu Espíritu Santo que está con nosotros para enseñarnos la palabra. Señor, te pedimos nuestras peticiones delante de ti, y la petición mayor, Señor, pues tiene que ver con las falsas enseñanzas de los falsos maestros, el pueblo que está siendo engañado. Te pedimos, Señor, que tú ilumines su camino con la luz de tu Espíritu Santo, puedas traer a la verdad a ese grupo, Señor. Sabemos que tu santa venida, segunda venida, ha sido retrasada, Señor, porque estamos esperando que todos los que son salvos lleguen a la salvación. Ayúdanos a creer, ayúdanos en nuestra incredulidad. Todo esto, Señor, pues sea hecho por el mérito de Jesucristo en la cruz del Calvario, que murió por nosotros para la justificación, la regeneración, la santificación. Todo esto te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Okay? Así que nos veremos Dios mediante pues en la próxima lección. Oye, yo sé.